Su familia, su madre profesora, su padre, un señor transportista, camionero, emigra en algún momento de la década de los 60 a México, busca de nuevas perspectivas. Quizás no queda muy claro en los libros biográficos y de entrevistas que he leído, con él no me queda absolutamente claro por qué se va la mamá y luego lo sigue la familia, o si se ve el papá, no es absolutamente claro esto. El hecho es que llegan a México, y cuando él llega a México, Roberto Bolaño tendría 13 años. Roberto Bolaño nace en 1953, creo que llega a México en el 66, 67, 68. Pues como todo joven, va a la prepa en México, abandona la prepa, ni siquiera termina la prepa, y se junta con un grupo de poetas que encuentra en estos, que se reúnen en un café que se llama el Café La Habana, y que son un montón de muchachos que están en un taller literario que dan en la Universidad de México. Como ustedes saben, en Latinoamérica no existen los programas de escritura creativa en las universidades, sino que lo que existe son talleres que algunos autores dan para hacer unos centavos extra. Y bueno, en este marco, y en el caso mexicano muy institucionalizados a partir de los 60, que el mismo Estado los promueve, pero no dando un grado, sino que nada más dando un certificadito o algo así. Y Bolaño se conecta con este grupo. Entonces este grupo de poetas son tipos jóvenes de extracción clase media baja, diría yo, que aparecen en un México en crisis, en un México que viene saliendo de 1968. Como ustedes saben, la primera gran crisis que sufre el PRI y el régimen de partido único en México es en 1968, y que tiene su máxima expresión en la masacre de Tlatelolco. Y la masacre del Tlatelolco implica la gran ruptura, o la primera gran ruptura en el Estado mexicano. Hasta los 80 se vuelve a dar otra ruptura de esa envergadura, cuando parte de esos intelectuales se escinden de lo que vendría a ser la conducta tradicional del intelectual orgánico mexicano dentro de este sistema de partido único. En esta nueva situación salen estos jóvenes. Ninguno de ellos pertenece a una familia pudiente, ninguno de ellos tiene recursos, ninguno de ellos, que yo sepa, termina casi ni la preparatoria, y todos traen el demonio de la poesía adentro. Y bueno, van a uno de estos talleres, lo cual está descrito, todo este periodo está descrito en Los Detectives Salvajes. Van a uno de estos talleres y se pelean con el maestro de ese taller, porque el maestro de ese taller es la mejor expresión del periodismo literario, y bueno, y hacen sus cosas aparte, y comienzan a sobrevivir, venden marihuana, hacen tranzas, es la mezcla un poco rock, un poco literatura, publican una pequeña antología de poesía. En el interín, Roberto Bolaño, cuando está en su punto más álgido la crisis del gobierno de Salvador Allende, decide regresar a Chile y se va por bus. Si ustedes revisan sus entrevistas, sus crónicas y todo este montón de libros que ahora se han publicado sobre él, sobre todo en las entrevistas, el único lugar que menciona Roberto Bolaño de su trayecto de ida a Santiago de Chile desde la Ciudad de México es San Salvador, donde menciona que se quedó en la casa de un amigo común, que ahí conoció a unos tipos que después se convertirían en comandantes del FMLN, y solo eso menciona. Llega a Chile. Mi impresión es que Roberto Bolaño no era un hombre que tuviera un pensamiento político establecido como nosotros entendemos a un intelectual con un pensamiento político muy establecido. Tenía un principio y una intuición, pero no era un elaborador intelectual en términos políticos, menos a esa edad. Entonces llega a Chile y bueno, el golpe de Estado, como quien dice, bienvenido, ¿no? El golpe de Estado, pues llega un muchacho con acento mexicano de 20 años a Chile. Pues lo normal es que lo asocien con los grupos que están tratando de articular una defensa contra el golpe de Pinochet y que están relacionados con
los distintos estratos, ya sea del Partido Socialista o del movimiento de izquierda revolucionaria, que era el movimiento armado de aquella época en Chile. Entonces, hay un momento en que él cuenta, todo esto reconstruido de sus entrevistas, cuenta cómo pues lo capturan en un retén. Lo capturan y él estaba conectado con alguna gente que estaba tratando de hacer alguna resistencia desde el sector obrero. Pero él lo que era un aprendiz de poeta, aventurero, con aquel sentido de que ahí en su país estaba gestando algo y que le tocaba, el destino lo llevó ahí, a que lo probara. Llega a la cárcel, pues es un tipo que no tiene antecedentes, pero hay muchas sospechas sobre él porque primero tiene acento mexicano, es decir, debe ser un instructor de la guerrilla, algo así, ¿no? Y luego pues no hay antecedentes, ¿verdad? Es más fácil cuando hay antecedentes. De hecho, no recuerdo exactamente cuántos días está preso, pero que le pasa que estando en la cárcel 2 policías habían sido compañeros en la primaria de él. Eso lo cuenta también él en alguno de sus cuentos, o en su libro de ensayos, en uno de los ensayos. Entonces, él logra salir en libertad, no lo torturan, no sale, y cuando sale, porque la mamá ya y el papá desde México estaban presionando, bueno, gente muy, diría yo que gente bastante humilde, pues incluso desde la zona donde vivían en la Ciudad de México, que era alrededor de la villa, pero hay contactos y el gobierno mexicano tiene un papel muy preponderante en la defensa de Allende y en la defensa de los socialistas y en la defensa de la democracia chilena en ese momento, y el embajador en ese momento de México en Chile, recordaré su nombre en algún momento, juega un papel determinante para que muchos dirigentes chilenos se puedan asilar y puedan salir del país. Entonces, evidentemente, en esa colada se metió Bolaño y ya se le regresó en avión, ¿verdad? Nunca había viajado en avión, seguramente. Entonces, y ya llegó a México en el 73, ¿verdad? Que fue en septiembre, de haber estado en octubre ya en México, y se encuentra con sus amigos, y entonces fundan este grupo, si no lo habían fundado antes, no recuerdo exactamente. Ustedes pueden ir con precisión, hay un sitio que se llama infrarrealistas.com. Y entonces ahí todos los que eran amigos de él en esa época, ya viejos y gordos ahora, pues pero ahí ya cuentan, nosotros estuvimos ahí, ¿verdad? Y sacan fotos de la época muy interesantes. Pero este grupo, ¿a qué se oponía? ¿A contra qué protestaba? ¿Contra qué expresaba su repudio? Ustedes pueden leer ahí también el primer comunicado del grupo infrarrealista y no se entiende nada. Simple y sencillamente no se entiende nada. Es decir, es una especie de surrealismo, de esos comunicados que hacía André Breton, pero sin coherencia, ¿verdad? Así como que se les pasaron las copas a la hora de escribirlo. Entonces, pero sí tenían muy claro el sistema cultural contra el que se oponía. Como ustedes saben, México es un país en el que sus intelectuales y sus escritores, la mayoría de los cuales estuvieron incorporados al sistema político. Esa fue la sabiduría del PRI, por eso pudo tener ese sistema de partido único hasta el 2000, pues, aunque en sus últimos 20 años ya fueron crisis y las otras expresiones partidarias fueron toleradas y crecieron y terminaron agenciándose el poder. Pero es un sistema que tiene distintos niveles de incorporación para los escritores. Pues los muchachos que pertenecen a familias pudientes, pues hombre, entran al servicio diplomático, se convierten en políticos, el servicio diplomático como Carlos Fuentes, como don Alfonso Reyes, como tantos otros, todo el grupo de los contemporáneos, gente que venía de familias influyentes en una sociedad piramidal, pero que tampoco tiene mucha fluidez de arriba hacia abajo, ¿no? Más que cualquier otra sociedad centroamericana, por supuesto, pero no esta fluidez de que uno pueda venir de un sector, de una barriada de la Ciudad de México y de pronto aparecer como diplomático. Eso sí es un poco difícil en este sistema.